Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche de miércoles vamos a abordar un tema que tiene que ver con el acoso. ¿Pero qué tipo de acoso? Aquí tienen ustedes en pantalla el tema de esta noche de miércoles. Acoso sexual laboral. ¿Cómo es el acoso sexual laboral? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cuáles son sus expresiones? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué una persona que es acosada sexualmente en el terreno laboral suele aguantarse, suele callarse, en ocasiones ser víctima de ese acoso? ¿Por qué se da esto? Pero también vamos a hablar de cuáles son las soluciones que tenemos, qué hacer al respecto, cómo luchar contra esta cultura, no sabemos si del machismo, pero sí cómo sabemos qué hacer, cómo sabremos qué hacer ante esta, en nuestra idiosincrasia. ¿Y quién nos va a desarrollar este tema? Bueno, pues está con nosotros la licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien también tiene un diplomado en Derecho Familiar. Ella ha trabajado como proyectista en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y también ha sido actuaria en la Junta Especial. Y bueno, le damos la bienvenida por primera vez aquí en Carpe Diem, a quien también es nuestra conductora del noticiero en corto, el noticiero vespertino que transmite Cadena Sur Multimedios, a la licenciada Janet Basurto. Licenciada, querida Janet, ¿cómo estás el día de hoy? Buenas noches, bienvenida a Carpe Diem. ¿Qué tal, profesor Abel Guadarrama? Me da muchísimo gusto estar en este espacio. Agradezco la oportunidad que me dan para poder desarrollar este tema. Un tema muy importante, sin duda, y trascendente para nuestra vida diaria y que comprende parte de los roles que desempeñamos en la sociedad y precisamente el rol de trabajador. Al caso concreto respecto al tema que se desarrollará. Janet, ¿te ha tocado conocer de casos específicos sobre el acoso sexual laboral? Antes de entrar en materia, te vamos a pedir que nos expliques, que nos definas qué es el acoso sexual en el ámbito laboral. Es todo comportamiento que puede realizar ya sea bien un superior jerárquico o un compañero de trabajo que se encuentre en iguales condiciones laborales. De manera general, se da de los hombres hacia las mujeres. Sin embargo, pueden haber casos aislados en los que los hombres puedan sufrir también este tipo de violencia. Sin duda es una violencia que puede ser física o bien puede ser psicológica, que la ejercen para intimidar a la víctima, en este caso a la trabajadora, que desempeña su trabajo al igual que cualquier otro. Desafortunadamente, el agresor trata de intimidar y por lo tanto trata de ejercer una situación de control o superioridad basado en el sexismo, donde como hombre se cree superior ante la figura de una mujer y en base a ello la víctima, con este comportamiento que desarrolla el agresor, merma su forma de trabajar, por lo tanto la productividad de la empresa también disminuye, psicológicamente no está bien, no da el mismo rendimiento, atenta contra su dignidad como persona. Oye, Janet,
Para que se pueda catalogar como acoso sexual laboral, ¿es necesario que el acosador se encuentre en un nivel jerárquico? Es decir, en un organigrama debe de estar arriba. El acoso sexual no es acoso si está de manera horizontal. ¿Por qué? Porque el acosador generalmente tiene un espacio de poder superior a la víctima. ¿Es así? Ajá. Tendríamos que definir primero, o más bien diferenciar lo que es el hostigamiento sexual y el acoso sexual. El Muy bien. hostigamiento sexual se da cuando el patrón ejerce ese tipo de violencia ante sus subordinados, que puede ser hombre o puede ser mujer. Como lo hemos dicho, de manera general, la víctima es la mujer y es ahí donde se da este tipo de de connotación. El hostigamiento sexual también es un delito que se persigue por querella. La persona que se cree hostigada o que está siendo hostigada puede acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente. Esto se da de patrón a trabajador en una relación de subordinación donde el patrón ejerce esa superioridad sobre el subordinado. Y el acoso sexual se puede dar, se da entre los compañeros de trabajo que pueden tener un rango igual, inferior o superior. En el caso concreto, pueden ser trabajadores que tienen la misma categoría y sin embargo, por el solo hecho de ser hombres, ejercen o creen tener una superioridad sobre las mujeres y es como ejercen violencia, atentando contra la dignidad de las mujeres. En algunos casos, en la mayoría, realizan intimidación hacia ellas y por lo tanto la repercusión que tienen se ve en el desempeño de sus funciones laborales, lo que viene a impactar de manera general en todo el entorno laboral. Si es una empresa, se ve reflejado en la productividad, que a lo mejor de manera cotidiana se venía dando de manera fructífera, pero con esa situación, con esa violencia que ejerce el agresor hacia la víctima, se ve mermado el desempeño que ella realiza. Janet, eh, ¿cuáles son las formas más comunes de un acoso sexual? Es decir, puede ser desde algo verbal hasta, no sé, el tocar físicamente, no sé, tú que estás involucrada en estas cuestiones del derecho, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuáles son las más comunes? Hay un juego de varias conductas que definitivamente van a desplegar en todos los casos ilícitos. Pero bueno, el acoso sexual pueden ser sugerencias verbales o chistes con connotaciones sexuales, pueden ser guiños, pueden ser abrazos, pueden ser pellizcos o pueden ser proposiciones indecentes. En el caso de que haya un tocamiento con un fin erótico sexual, implicaría no solo un acoso, sino también una conducta ilícita denominada abuso sexual, donde la persona que es agredida jamás quiso ser tocada por el agresor y sin embargo, creyendo tener atendiendo al sexismo, pretendiendo tener una situación de superioridad ante la víctima, lo ejerce. Pueden ser verbales también, pero siempre con contenido sexual. ¿En qué momento lo vamos a identificar? En el momento en que nos sientamos agredidas, que no nos guste, son situaciones que definitivamente no pueden tolerarse y sin embargo día a día se dan, aunque no siempre estamos ante la presencia de un acoso sexual. Pues sí, pero como tú dices, bueno, vamos a entrar ya en el segundo bloque sobre
cuáles son los alcances, cuáles son las consecuencias, como tú dices, que merma la productividad, pero yo creo que debe de haber muchas consecuencias. Digo, finalmente, ¿qué es lo que motiva a la víctima que es acosada a quedarse callada, muchas veces a aceptar esas proposiciones del acosador y muchos otros ejemplos que tú nos puedes dar al respecto, pero sobre todo también nos interesa mucho hablar sobre las propuestas de solución. ¿Qué recursos, qué herramientas tenemos a nuestro alcance? ¿Pueden tener a su alcance una persona que es acosada? Pues para terminar esto, porque muchas veces por el riesgo o por el temor a perder el trabajo, pues aceptan cuestiones que verdaderamente no lo desean. Entonces, amigos de Cadena Sur, pues está con nosotros la licenciada en Derecho Janet Basurto, quien nos está hablando de este tema. Aquí está en portada: acoso sexual laboral. No te quedes callada. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Para crepas, las crepas del Carrito Rosa. Tú ya nos conoces, estábamos en el mercado de Jojutla y ahora visítanos en nuestra nueva dirección. Calle Universidad 17, entrando por Abarrotera Fuentes. Contamos con jardín, terraza e instalaciones cómodas, limpias y sanitizadas. Las crepas que más te gustan, malteadas y también hamburguesas y hot dogs. Abrimos de viernes a domingo a partir de las 5:30 de la tarde. En Jojutla, Hotel Mandala. Amplias habitaciones limpias y sanitizadas. Cuentan con pantalla, cable, wifi y todos los servicios. Además, contamos con estacionamiento y precios accesibles. Hotel Mandala se ubica en calle Prolongación Leiva 110, letra A, muy cerquita de las instalaciones de Telmex. Reserva al 734-344-1128. Hotel Mandala, tu estancia será segura y placentera. Amigos de Cadena Sur, regresamos a Carpe Diem para estar siempre bien en esta noche de miércoles, en el que la licenciada Janet Basurto nos está hablando de este tema tan importante. Véanlo ustedes en pantalla: acoso sexual laboral. No te quedes callada. Ya la licenciada en el primer bloque nos definió qué es el acoso sexual laboral, ya nos habló de cuáles son las manifestaciones, cómo se dan, pero ahora es importante saber cuáles son las consecuencias, cuáles son los alcances. Licenciada Janet, ¿por qué una víctima de acoso a veces se queda callada, a veces se aguanta, muchas otras acepta sin querer una propuesta así? Nos hablabas en el bloque anterior sobre la improductividad que este tipo de conductas produce. ¿Cuál es la razón por la que muchas veces pues el acoso sexual se da? De manera general, esa conducta es una realización de manera oculta, de modo tal que no hay testigos, no se pueden percatar de que en efecto pasó esa situación y por lo tanto la víctima en un estado de vulnerabilidad tal vez considera que su dicho puede ser puesto en tela de juicio. Sin embargo, tratándose de este tipo de cuestiones, también vemos que nuestro sistema judicial, dentro del desempeño que realizan algunos servidores públicos, no le dan la importancia que debiera a este tipo de temas. ¿Por qué?
porque inmediatamente que uno llega ahí, lo primero que dicen, ¿sabes qué? En caso de que sea un delito, hablando de hostigamiento sexual o bien de un abuso sexual, ¿sabes qué? Tenemos detenidos por delitos graves a determinadas personas, no te podemos atender, regresa después o hazlo por escrito. Primero, la burocracia, ¿no? Que no es de inmediata la respuesta que pueden dar las autoridades a este tipo de ilícitos o a este tipo de conductas. No le dan la importancia que debieran, sino disminuyen esa situación y por lo tanto la víctima dice, ¿para qué hago todo este tipo de procedimientos si al final no me van a dar la atención que requiero? Sin embargo, si lo hacemos y le damos el seguimiento adecuado, las personas agresoras pueden recibir la sanción que les corresponde en virtud de que precisamente para eso está el Estado, para educarnos. Si nos portamos mal con esas conductas, trae consecuencias y por lo tanto sanciones que pueden ser pecuniarias o bien privativas de libertad. ¿Cuál es la razón por la que muchas veces, como tú nos estás explicando, no se acepta esta denuncia de entrada? Puede ser porque los involucrados, las autoridades involucradas son primordialmente hombres y hay un deseo como de protegerse entre personas del mismo sexo, o hay alguna otra razón. En el caso particular tuve un problema de abuso sexual en el que decidí presentar una denuncia. En el momento en que se estaba realizando esa situación, inmediatamente un elemento de la policía de Cuernavaca me auxilió, se hizo la detención inmediata, nos trasladamos al Ministerio Público, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:20 horas, o sea, a plena luz del día, donde había una cámara de vigilancia, donde había un policía, y mi denuncia la presenté alrededor de las 8 de la noche, más o menos. Sin embargo, en las entrevistas que realizan los elementos que participan en la detención, mientras se realizaba esa situación, recuerdo que llegó un compañero de esa institución y preguntó, ¿y por qué está este? Ay, porque la tocó. Ay, nada más porque la tocó. Entonces tienden a minimizar un acto que a lo mejor para la víctima sí es trascendente, es inadmisible, porque tenemos el derecho a elegir si queremos ser tocadas o no tocadas, si queremos que un halago o si es ofensivo también rechazarlo, pero ellos consideran, algunos hombres, que por el solo hecho, más bien observan a la víctima en una cuestión de inferioridad y por lo tanto consideran que esas cuestiones, lejos de que puedan ser agresivas, tenemos nosotros que observarlas como un halago, cuando no es así, tenemos libertad para decidir. Primero, manifestaciones de esas, ¿no? Minimizar los hechos. En segundo, la burocracia. Cuando estuve en el proceso, recuerdo que 2 jueces a los que le solicitó el agresor la salida alterna del procedimiento, es decir, ¿sabes qué? Discúlpame, víctima, quiero resarcir el daño, te ofrezco 1,000 pesos. La reacción, ¿cuál es? Primero, ¿sabes qué? Se presentó la denuncia para que fuera sancionado. Si en tu casa no te educaron, que te eduque el Estado a través de las sanciones que te tenga que imponer por esas conductas que desplegas y que definen la ley como delitos. Decía el defensor, recuerdo, ¿sabes qué? Se te ofrecen 1,000 pesos para resarcir el daño. En ese momento no se trata de una cuestión económica, pecuniaria, claro, no, un más insulto. bien es que el agresor entienda que esa conducta estuvo muy mal y que es el primer paso que da la víctima de decir, basta, no voy a permitir, no voy a tolerar
que se desplieguen este tipo de conductas hacia mi persona. Y en segundo lugar, es una lección para el agresor, porque cometiste esa conducta y sabes que trae consecuencias legales. Y entonces te va a inhibir el Estado a través de las sanciones que te imponga para que vuelvas a realizar esa conducta, ¿no? Y que tal vez hoy fue, en este caso, un acoso, un abuso sexual, mañana, ¿qué sigue? Una violación. ¿Por qué? Porque lejos de haberte sancionado, todavía te premiaron y dijeron, ¿sabes qué? Te costó tanto, puedes volver a hacerlo. No. Entonces, definir, no es una cuestión que se tenga que minimizar. Si a mí me molesta una situación, tengo que poner un alto y decir hasta aquí. Y el siguiente paso es presentar la denuncia correspondiente. Tratándose de acoso sexual, ¿qué pasa? Acoso sexual laboral. Lo primero que tengo que hacer es decirle a mi patrón, ¿sabes qué? ¿Sabe qué está pasando esta situación? De preferencia que sea por escrito, donde se narren los hechos, hora, lugar, circunstancias. Como lo dije, son conductas que se despliegan sin que haya testigos y solamente es el dicho de la víctima, que es una cuestión que también puede frenar un poco el iniciar el proceso correspondiente, porque uno mismo se cuestiona y dice, tal vez no me crean. Pero bueno, primero tenemos que definir que en efecto es una conducta inadmisible. Cuando tiene ya el patrón conocimiento de esos hechos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Muy bien. Puede realizar el patrón un procedimiento, una vez que lo constate también, que es una cuestión muy delicada y muy difícil de tratar hoy en día. ¿Por qué? Porque también estamos ante otra garantía que tiene el agresor, ¿no? Que tienes una presunción de inocencia. Me lo está diciendo la víctima, pero ¿yo qué hago como patrón? Bueno, si la víctima ya me aportó elementos bajo los cuales yo pueda considerar que en efecto sí realizaste esa conducta, lo que yo puedo hacer como patrón en términos de la Ley Federal del Trabajo es dar por terminada la relación de trabajo de manera justificada a través de una rescisión laboral, donde si se tenía una relación por tiempo indefinido, el patrón puede darla por terminada de manera anticipada. Pero el hecho de que haya desplegado esa conducta, también estamos frente a derechos laborales de esos agresores. Si definitivamente la conducta que realizaron no estuvo bien, la sanción es el despido justificado, que en este caso es una rescisión laboral, pero también están al frente derechos laborales que ya generó el agresor y que se tienen que cubrir a través de indemnizaciones. Ahora bien, Janet, ¿qué pasa si el acosador es el patrón? Ajá, ahí estamos ante la presencia de un hostigamiento sexual. Entonces, no es viable que sigamos con esa relación laboral. Tenemos que buscar otra alternativa para poder generar dinero y poder llevarlo a casa. Definitivamente tenemos que retirarnos del trabajo como víctimas y presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Y entonces será el Ministerio Público el que sancione al agresor con los elementos de prueba que nosotros aportemos. Más aún, dentro de todo el proceso penal que se puede seguir, aparte de una sanción pecuniaria, que puede ser una multa o puede ser una privación de libertad, también se tienen que resarcir los daños y perjuicios que le ocasionaron a la víctima. Y de igual manera, la trabajadora o el trabajador que fue hostigado sexualmente por el patrón puede acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y también dar por terminada de manera anticipada la relación laboral que lo unía con su patrón. Y entonces, durante ese proceso se tienen que aportar pruebas también, y si logra demostrar el trabajador que vivió bajo un hostigamiento sexual, le tiene que indemnizar el patrón en materia laboral también al trabajador, independientemente de las sanciones que pueda obtener en materia penal. Muy bien. Janet, dos preguntas acá. La primera es,
¿hay estadísticas para saber qué es más común? ¿Que la víctima se calle y siga por miedo a perder su trabajo o algo así, o que denuncie? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿se puede dar el caso que no haya acoso, pero que la persona que denuncia tal vez tenga otras razones para no tener buenas relaciones con la otra persona y acuda a este argumento del acoso, aunque no sea real, pero sabe que va a ser escuchada y que va a ser atendida y que con esto puede afectar a la otra persona? Es decir, puede acusar falsamente. Platícanos de esto, por favor. Sí, definitivamente, como es un hecho en el que no participan testigos respecto a un acoso sexual, porque es una conducta de realización oculta, basta con que quien se crea agredido pueda decir y externar que ha sido acosado por un compañero de trabajo. Cuando detrás posiblemente haya situaciones personales que la lleven a decir o plantarse en esa situación que posiblemente no sea real. Y por eso hablaba yo de que no, por el simple hecho de que haya un señalamiento, no debemos condenar a las personas. Porque hoy en día en nuestro procedimiento penal también existe la presunción de inocencia. No por el hecho de que haya una imputación implica que se me tenga que considerar a mí como agresor, porque si tú lo haces víctima o que te consideres víctima, haces y me denuncias o das parte a mi patrón, ese desprestigio que me estás realizando con mis compañeros de trabajo y con mi patrón, y que posiblemente ya no me admitan en otra fuente de trabajo por etiquetarme como acosador sexual, si es falsa tu acusación y la logro demostrar, entonces yo te puedo demandar en materia civil por daño psicológico, daño moral, y por lo tanto tú me tienes que indemnizar, porque no nada más es hacer una acusación, también hay que demostrarla. Muy bien. Y en efecto, muchas veces hay acusaciones falsas, y precisamente nos permite y nos tiene que permitir el sistema, tanto laboral como el sistema penal, que podamos tener una defensa y podamos aclarar la situación en la que estamos siendo inmiscuidos. Muy bien. Te preguntábamos también sobre qué es más común, que la víctima lo diga, lo externe, se manifieste, o que calladamente acepte una situación así por alguna razón. Comúnmente, y estando en nuestro territorio mexicano, donde reina un poco el machismo, y donde esas conductas las hemos considerado como normales hasta cierto punto, las hemos tolerado, y por lo tanto es como una cuestión que se da día a día. Yo creo que hay más el silencio que la denuncia que podamos hacer. Incluso a título personal sí he vivido ese tipo de cuestiones, pero a veces pondera uno y dice, bueno, con anterioridad. Fue esta conducta y sin embargo basta con que lo ignore, aunque no es correcto, pero si continúo aquí, sigo percibiendo mis prestaciones que tengo como trabajador. No es correcto. Lo correcto es retirarse de una situación que nos está dañando y que a la larga puede tener repercusiones psicológicas en uno, va a generar inseguridad y otro tipo de cuestiones que nos pudiera dilucidar un psicólogo. Janet, todo el equipo de Cadena Sur en el que tú estás incluida, mi compañero Bruno Jiménez, que está ahí en los controles del máster, mi compañera Paula Loza,
tú, por supuesto, como conductora del noticiero en corto, el noticiero vespertino, nuestro director de contenidos, Oscar Davis, tu servidor y todos bajo la batuta de nuestro coordinador general, Evaristo Torres Ocampo, queremos darte las gracias por abordar este tema que muchas veces es difícil o que muchas veces pues no nos gusta así como hablar, pero que es necesario. En un mensaje final, ¿qué sugerirías tú a las personas que están sufriendo de acoso sexual? ¿Qué hacer para poder combatir esta grave situación? Primero, detectarlo. En el momento que me siento intimidado, que me siento humillado, que me siento sobajado, en ese momento tenemos que poner un alto como trabajador y decir, ¿sabes qué? Esta conducta no me gusta, compañero, no quiero que la sigas ejerciendo. Y sin embargo, si se sigue realizando, entonces ya hacer por escrito la acusación ante el patrón para que pueda realizar el procedimiento correspondiente, y de esa manera nosotros aprendemos también a defendernos y dejamos esa herencia a nuestros hijos de defenderse. Si ellos ven que nosotros no nos dejamos de situaciones que a lo mejor pueden ser normales para la mayoría, pero que a nosotros nos incomoda, de esa manera ellos aprenden y también no admiten que se realicen esas acciones en contra de ellos. No callar, lo importante es hablar. Muy bien, pues Janet, muchas gracias por estar aquí en Carpe Diem. Te agradecemos mucho toda esta información, todas estas sugerencias, todos estos consejos, y vamos a dejar abierta la invitación para que en un futuro podamos abordar otro tema de los que tú como profesional del derecho abordas. Son comunes, son frecuentes, pero que todos los seguidores de Cadena Sur y particularmente los de Carpe Diem deben saber, deben de tener esa información para poder actuar en consecuencia. Muchas gracias, te agradecemos mucho, Janet. Agradezco a Cadena Sur el espacio y exhorto a todos aquellos que se sientan agredidos por situaciones diversas, que no lo permitan. No es normal. Si no quieren que esas conductas se desplieguen a su persona, pongan un alto. Muy bien. Que tengan bonita noche. Muchísimas gracias por la invitación. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.